El apoyo multimillonario a Ucrania para mantener la guerra proxy en contra de Rusia le está pasando factura a la Unión Europea que, desde la declaración de Alemania en recesión técnica en mayo pasado, le ha sido difícil contener el efecto dominó. El romper relaciones comerciales con Moscú para aliarse con Estados Unidos indudablemente no fue para nada una buena jugada. Así lo comprobó un análisis elaborado por el diario británico Financial Times, que develó el cierre, venta, reducción de operaciones y cuantiosas pérdidas económicas de 176 empresas europeas, siendo las vinculadas al sector energético y petrolero las más afectadas. ¿Seguirán los jefes de Estado y el gobierno arriesgando el bienestar de sus respectivos pueblos para defender los intereses económicos y geopolíticos de la Casa Blanca? ¿O darán marcha atrás para salvarse antes de que sea demasiado tarde? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Financial Times, basado en un estudio de los informes anuales de 600 grupos europeos y sus correspondientes estados financieros en lo que va de 2023, reveló pérdidas de 100.000 millones de euros o casi 110.000 millones de dólares en empresas, debido al bloqueo económico y financiero en contra de Rusia. El medio aclaró que esta cifra no incluye datos sobre los impactos macroeconómicos indirectos relacionados con el conflicto armado en desarrollo, como los mayores costos de energía y las materias primas. Además, detalló que las compañías más afectadas son BP, Shell y Total Energies, que registraron gastos combinados de 40.600 millones de euros, que se traducen en aproximadamente 44.620 millones de dólares. En cuanto al impacto en los fabricantes de automóviles, fue de 13.600 millones de euros, o su equivalente a cerca de 15.000 millones de dólares. El mismo panorama sombrío lo reflejó el sector financiero como bancos, aseguradoras y empresas de inversión. Sus amortizaciones y otros gastos registraron 17.500 millones de euros o más de 19.200 millones de dólares. Sobre los servicios públicos, el golpe fue de 14.600 millones de euros o poco más de 16.000 millones de dólares. En contraposición, la agencia británica de noticias destacó que más del 50% de las 1.871 entidades de propiedad europea que operaban en Rusia antes de la guerra continúan activas gracias a la robusta economía de Moscú, cuyas reservas internacionales aumentaron 0,3% del 14 al 21 de julio pasado, registrando un alza semanal de 1.500 millones de dólares. Entre las compañías contradictoriamente beneficiadas con la economía rusa están United Credit de Italia, Raiffeisen de Austria, Nestlé de Suiza y Unilever del Reino Unido. Decimos contradictoriamente porque Moscú antes del inicio de la guerra sumaba 2.695 sanciones y después del conflicto armado suma 13.840. Estas cifras, vigentes al 14 de julio pasado, son suministradas por la plataforma de monitoreo Castellon.al, organismo que cada mes actualiza los datos consolidados de las sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea en contra del Kremlin. Sin lugar a dudas, todo lo que se hace se paga y el karma le está dando con todo a los guerreristas de oficio que no se explican cómo Rusia está más fuerte que nunca, con una economía que creció 4,8% en el segundo trimestre de este año, según el Banco Central de la Nación. De acuerdo al ente, luego de una contracción de 1,8% durante los 3 primeros meses de este año, se prevé un alza de 3,6% en el tercer trimestre y un crecimiento de 1,5% en el cuarto y último trimestre. En base a esto, la entidad financiera rusa vaticinó que la economía nacional podría salir oficialmente de la recesión en octubre de este año, pese al bloqueo occidental. Como si esto fuera poco, la última proyección del Fondo Monetario Internacional señaló que la economía del gigante euroasiático crecerá 1,5% en 2023. ¿A qué se debe este fenómeno de crecimiento? Hasta ahora, ningún analista lo sabe con exactitud. Incluso es un tema de estudio que determinará cuán eficientes son las sanciones como herramienta política para tratar de doblegar a un país. Sin embargo, el profesor de historia de la Universidad de Cornell y especialista en sanciones, Nicholas Mulder,
opinó para el medio estadounidense The Wall Street Journal que la gran extensión territorial de Rusia hace que sea imposible aislarla de la economía mundial, considerando que es fuente principal de materias primas para las economías avanzadas y proveedor crucial de alimentos y fertilizantes para las economías en desarrollo. Aseguró que el crecimiento económico de Moscú también está relacionado con su visión estratégica multicéntrica y pluripolar que le permitió dirigir su mirada hacia África como principal socio comercial en lugar de Europa. De hecho, Rusia se ha unido a la región de más rápido crecimiento del mundo, agregó Mulder, haciendo referencia a que en la denominada cuna de la humanidad se producirán este año las 3/4 partes del alza económica global. Como otro elemento clave, el experto precisó las negociaciones de Rusia con naciones no sancionadoras para evitar que su petróleo se estanque y siga fluyendo, hecho que permite que las sanciones en este sector no sean decisivas para quebrar el brazo del Kremlin. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak informó el pasado 4 de agosto que el país está cumpliendo con sus obligaciones dentro de la OPEP, recortando voluntariamente su producción de crudo en 500.000 barriles diarios. Dato confirmado por el Comité Ministerial del Monitoreo Conjunto, que además hizo mención al recorte voluntario de Moscú en 300.000 barriles diarios para el venidero septiembre. Entre tanto, Novak puntualizó que la producción nacional de Rusia se mantiene en 9,5 millones de barriles diarios. En junio pasado, el Banco Mundial mejoró su pronóstico sobre el crecimiento mundial del PIB, señalando que el de Rusia subirá 2,1% este año frente al 1,7% vaticinado en enero pasado. La entidad financiera refirió que la economía de Moscú retomará la tendencia alcista en 2024 con un modesto aumento de aproximadamente 1,2% y de 0,8% en 2025. El Banco Mundial dijo que este panorama se debe a la inesperada resistencia de la producción de petróleo de Rusia y el impulso del crecimiento superior al previsto a partir del 2022. También lo vinculó con el giro a las exportaciones de crudo sin un cambio material en los volúmenes. Irrisoriamente, mientras Rusia disfruta de sus avances económicos, Estados Unidos carga a cuestas el fantasma de un PIB que solo creció 1% en 2022 y se espera refleje la misma cifra este año. En cuanto al PIB de la Unión Europea, según un análisis de Bloomberg Economics, corre el riesgo de desplomarse 5% en 2024 debido a los altos costos de la energía, la reducción de las ayudas de los gobiernos y el alza de los tipos de interés aplicados por el Banco Central Europeo. Para Europa y Estados Unidos, se avecina una crisis del costo de la vida, cuyo impacto podría suavizarse si cambian su política hostil en contra de Rusia, que dejó de proveer, entre otras cosas, energía barata al bloque europeo. ¿Decidirán poner fin a la guerra proxy para salvar sus economías en un futuro cercano? No porque hay muchos intereses económicos y geopolíticos en juego, aunque sean difíciles de alcanzar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.